Este es sencillamente el mejor Android TV Box para el coche que ha pasado por mis manos. Y es que aparte de convertir la pantalla de tu coche en un sistema Android TV muy potente para ver contenido en las principales plataformas o jugar a videojuegos, gracias a su procesador Snapdragon 665, también tiene conectividad 4G y al mismo tiempo también convierte Apple CarPlay y Android Auto en un sistema completamente inalámbrico y sin cables. Vamos, que es un dispositivo que lo tiene todo, pero también un par de pegas que tenéis que conocer. ¡Comenzamos! Hola a todos y bienvenidos a Daninotech. Bueno, en este vídeo os voy a contar cómo he convertido la pantalla de mi coche en un centro multimedia muy potente y además también he convertido el sistema Apple CarPlay en un sistema completamente inalámbrico gracias a esto. Pero aunque se trata de un dispositivo muy interesante, también tiene un hándicap bastante importante que os comentaré más adelante. En la descripción del vídeo, como siempre, os dejaré el link de compra por si queréis echar un vistazo. Podríamos decir que este dispositivo es realmente un Android TV Box 3 en 1, ya que cuenta con este sistema completo y además también con Apple CarPlay o Android Auto de forma inalámbrica. Y lo mejor de todo es que es plug and play, es decir, lo conectamos al puerto USB de nuestro coche y a funcionar. Además, algo que me ha gustado es que el cable va por separado, es decir, es un cable de quita y pon, y además en su caja vienen incluidos dos cables, uno de USB tipo C a USB tipo C y otro de USB tipo C a USB tipo A para que utilicemos uno u otro en función de la conexión que tengamos en nuestro coche. En cuanto a hardware, como os decía, es bastante potente. Monta el chip Qualcomm QCM 6125 de 8 núcleos, lo que viene siendo un Snapdragon 665 en smartphones, acompañado de 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento UFS 2.1, una memoria mucho más rápida que la del tipo eMMC que montan otros dispositivos similares, y también tiene Bluetooth 5.0 y Wi-Fi 5 de doble banda. Además, su almacenamiento interno lo podremos expandir con tarjetas microSD de hasta 128 GB. También podremos usarlo con una tarjeta SIM, ya que cuenta con un slot para este tipo de tarjetas, de forma que tengamos datos 4G sin necesidad de conectarlo a nuestro teléfono móvil o a una red Wi-Fi. Y por supuesto, como os comentaba, también podremos hacer llamadas directamente desde el dispositivo, prescindiendo completamente de nuestro teléfono. Hola. Hola, te estoy llamando desde el CarLink Kit del coche. ¿Qué tal, me escuchas? Bien, se te escucha bien. Vale, perfecto. Además, también podremos convertir el dispositivo en un punto de acceso Wi-Fi utilizando los datos 4G de la SIM que tengamos insertada y tener Wi-Fi en el coche para conectar otros dispositivos. La verdad es que con este hardware tenemos un rendimiento muy bueno, incluso mejor que el del último stick para el coche que revisé en el canal, con más de 80.000 puntos en AnTuTu 6, una puntuación muy superior a otros TV Box recientes que he revisado. Además, esta pequeña cajita va con Android 12, la última versión disponible en este tipo de dispositivos, por lo que en este sentido también está muy bien. Tenemos la versión más actual cuando vemos que otros dispositivos similares siguen en versiones mucho más antiguas. Este dispositivo también tiene GPS integrado, por lo que podremos utilizar aplicaciones como Waze o Google Maps sin necesidad de conectarlo a nuestro teléfono móvil. Y os puedo decir que el funcionamiento es realmente bueno. Pilla señal prácticamente de forma instantánea, con mucha ganancia y además, como estaréis viendo, los recursos que os estoy dejando de varios satélites. Aunque su sistema es Android 12, tenemos un launcher muy bien adaptado para utilizarlo en la pantalla de nuestro coche. De hecho, es un launcher muy similar a la interfaz que nos ofrece Apple CarPlay o Android Auto, y además lo podemos configurar en dos tipos de vista diferentes, una más clásica y otra con Google Maps en la parte izquierda de la pantalla y algunos controles en la parte derecha. También tenemos centro de notificaciones y este menú rápido desplegable que podremos mover para poder ir a la pantalla principal desde cualquier parte, ir hacia atrás, ver las aplicaciones que hay abiertas en segundo plano o hacer una limpieza de memoria RAM si acaso tenemos muchas aplicaciones abiertas. A mí personalmente me ha gustado mucho esta función, ya que tenemos acceso rápido a los controles o a los botones más utilizados en este tipo de sistemas, y además contamos con una función clave que es la de poder liberar memoria RAM cerrando todas aquellas aplicaciones que tengamos abiertas en segundo plano. No obstante, esta opción también se puede desactivar desde los ajustes para quien no le guste. En este box he podido correr algunos juegos de Android sin problema o incluso emuladores, y podremos jugar a estos juegos utilizando la pantalla táctil o jugando con un gamepad en caso de que el juego en cuestión sea compatible. Yo he probado con Asphalt y algún que otro juego y ha funcionado perfectamente. En cuanto a plataformas, el dispositivo viene con Netflix preinstalado, por lo que podremos ver todo su contenido sin problema, pero es que además también tenemos Google Play, desde donde podremos instalar otras aplicaciones como por ejemplo Prime Video, HBO Max, Disney Plus, Kodi o aplicaciones para ver televisión directamente en la pantalla de nuestro coche.
Además, otro puntazo de este box es que al contar con un almacenamiento tan amplio de 128 GB, podremos descargar todo tipo de pelis y series de las diferentes plataformas de streaming para poderlas ver sin conexión a internet. Algo que puede venir muy bien cuando hacemos un viaje largo y no tenemos una conexión a internet estable o directamente no queremos gastar datos de nuestra tarifa móvil. Y es que aunque el dispositivo cuenta con slot para una tarjeta SIM, por supuesto también podremos compartir internet con nuestro móvil como si de una red wifi se tratara. Y bueno, ¿en qué calidad podemos ver todo este contenido? Pues este box cuenta con certificado Widvine L3 nivel 3 y esto quiere decir que la calidad máxima que van a ofrecer en las diferentes plataformas va a ser de SD o HD en el mejor de los casos. Pero dado que la pantalla de mi coche es de 8 pulgadas y no llega a resolución HD, esto no será un problema. Por supuesto, también podremos ver contenido de forma local, contenido que copiemos en la memoria del dispositivo o en una tarjeta microSD sin pega alguna, con aplicaciones como por ejemplo VLC. O incluso, como os comentaba, podremos ver televisión en directo, aunque para esto sí necesitaremos de una conexión a internet, con aplicaciones como TVFi o TDT Channels, y como no podía ser de otra manera, también podemos ver vídeos de YouTube, algo que personalmente es lo que más uso. Aunque por supuesto también podremos utilizar otras redes sociales, como por ejemplo Instagram o TikTok, o en resumidas cuentas casi cualquier aplicación que tengamos disponible en Google Play podremos hacer uso de ella en la pantalla de nuestro coche. Hasta aquí todo lo relacionado para convertir nuestro coche en una sala de cine, pero es que este dispositivo cuenta con dos funciones más que no tenemos en otros dispositivos similares, y es que podremos convertir nuestro sistema Apple CarPlay o Android Auto, nuestro sistema por cable, en un sistema completamente inalámbrico. Y bueno, para quien no lo sepa, estos sistemas son los sistemas oficiales de Apple y de Google para poder utilizar todas aquellas aplicaciones que podemos utilizar mientras conducimos directamente en la pantalla de nuestro coche. Yo personalmente uso CarPlay ya que soy usuario de iPhone y el funcionamiento ha sido muy bueno y con una latencia mínima respecto al cable. Y es que muchos coches, como por ejemplo el mío, no cuentan con estos sistemas de forma inalámbrica y os puedo asegurar que esto da un plus de comodidad, ya que sin sacarnos el teléfono de bolsillo podemos acceder a todas esas aplicaciones mientras conducimos. En fin, un dispositivo que me parece súper interesante y es que tiene más funciones y además funciona mucho mejor que otros dispositivos similares que he probado. Pero al igual que todos los demás tiene un pero bastante importante, y es que para que este dispositivo funcione con la pantalla de tu coche, este debe llevar de forma nativa la función de Apple CarPlay por cable. A ver, la mayoría de coches de 2017 en adelante ya cuentan con esta función, pero es muy importante que te asegures de esto antes de comprarlo y que la pantalla de tu coche sea táctil. Por último, deciros que se puede comprar por unos 210 € en estos momentos en tiendas como AliExpress, y aunque tiene un precio elevado, teniendo en cuenta todo lo que ofrece y el hardware que monta, no me parece caro. Ahora me encantaría conocer vuestra opinión y que me digáis en comentarios si os parece o no un dispositivo interesante. Desde luego yo pienso que los TVBox para el coche han llegado para quedarse y cada vez tenemos mejores opciones. Por supuesto, si tenéis cualquier duda sobre este dispositivo, hacérmelo saber también en los comentarios. Nada más por hoy, un abrazo a todos y hasta el próximo vídeo.